habías hablado de que tú querías encontrar a tu esposa y que una mujer de Dios, y yo, esa soy yo. Okay. Mira, si yo no hubiese hecho ese movimiento, yo no estuviera aquí. There was a Así. girl who messaged me and she was like, hey, I think I found your wife. And I was like, what do you mean? And I think you should check her out. I think she's literally the girl version of you. Yo también, obviamente, le devolví la misma energía. Le- Hermosa. Hubo una persona que se me acercó a decirme que tienen un grupo de WhatsApp, un fan club de WhatsApp, todas unidas contra Luis, para llevarte la vida a ti. No, o sea, ya ahí yo dije, no tienen nada que hacer, son unas sin propósito. No, And this is all my exes, apparently. It's a group of exes or people that I dated in the past who, I hate to say it, but didn't make the cut. I had already told Sally everything about my past, that I dated multiple women, that I participated in hookup culture, that I was a man of the world, that I used to smoke cigars, and I was a man who was driven by money, lust, and I gave all that to Christ, right? So that's not who I am anymore. And hey, welcome everybody to today's episode of Kingdom Culture Podcast. Most of you keep asking us to share our story on how we met each other, and today we're going to give you the lowdown. Así es, y gracias a todos los que están conectándose. Esta es una pregunta que nos han hecho bastante y bueno, pues para el primer podcast le dije a mi esposo, estábamos pensando a ver qué íbamos a hablar y le dije, hey, ¿por qué no empezamos contando nuestra historia? Porque muchos de ustedes siempre es una pregunta que vuelve, ¿cómo ustedes se conocieron? Y pues nunca habíamos sí contado un poquito, pero como que nunca nos habíamos concentrado en hablar solamente de cómo nosotros nos conocimos y por cómo pudimos llegar, ¿verdad? Hasta aquí, así que gracias a todos los que están acá. So if you guys do enjoy the content, I want to invite you guys to hit the like button. Make sure you guys subscribe, and let's get straight into it. First, you're probably wondering, why is he speaking English and why is she speaking Spanish? Well, we have different audiences and we wanted to be able to nurture both audiences. So I will be speaking English and my wife will be speaking Spanish. Those of you who are wondering, claro que hablo español, pero le quería dar la oportunidad a mi público que también se nutriera. Claro que sí, así que tengan un poquito de paciencia, repetimos, él va a estar hablando inglés, yo voy a estar hablando español, mi comunidad es completamente en español, la de él es completamente en inglés y para que las dos se beneficien, pues lo vamos a hacer así. De hecho, hemos hecho casi todo así, ¿verdad? Así que me imagino que todos los que vienen por acá, a excepción de los nuevos, saben esta dinámica. Así que usted va a ver que todos los podcasts van a ser así, pero no se preocupe que tanto tú, mi amor, como yo, vamos a estar hablándole prácticamente lo mismo y quizás tú vas a estar traduciendo un poquito, yo también de lo que tú estás hablando. ¿Okay? Exactly. So, Sally, let's get started. Bueno, ¿cómo nos conocimos y cómo llegamos hasta aquí? Es un testimonio tan lindo de cómo Dios provee no solamente cosas materiales, sino también personas. Y eso es algo que te estaba comentando el día de hoy. Yo le decía a mi esposo que cómo es posible que hay tantas personas que crean que Dios provee lo material, las necesidades materiales, pero no es capaz de proveerte personas. Y yo creo que Dios es capaz, no solamente, repetimos, de darte cosas materiales, sino también conectarte con personas de propósito. Si tú lo crees, ponlo ahí abajo. Yo quiero que de verdad que empiecen a declararlo. Si tú crees que Dios es capaz de proveerte, repetimos, personas también, póngalo ahí abajo y nosotros somos un testimonio de eso. Y pues voy a empezar yo porque fui yo que te seguí primero. Exactly. Así es. Bueno, un día me acuerdo que estaba yo en mi casa, cuando eso yo vivía sola con mis hijos, y estaba mi hermana con la tía Arlene, cuando eso conmigo, y estaba yo ahí en la cama, me acuerdo que era bien temprano, porque yo siempre me he acostado con la gallina, como bien decimos, tempranísimo, eran como las 8 o 9 de la noche, estaba yo scrolling ahí en Instagram, y me salió un video tuyo, de un pedazo de un podcast donde tú estás hablando acerca de masculinidad, acerca de el rol del hombre, pero masculinidad unida al propósito y con bases bíblicas. Y yo dije, wow, me llamó la atención, obviamente se veía muy bien, I have to admit it, se veía muy bien, claro que sí, pero lo que me hizo quedarme ahí viendo todo el video era lo que le estaba diciendo, porque hoy es muy común tú escuchar muchas personas hablando de masculinidad, pero no lo ligan a la Biblia. O sea, simplemente están hablando de que sí, que el hombre es proveedor, protector, líder, pero muy raro que encuentres a un hombre que también esté hablando acerca del liderazgo según la palabra, liderazgo como Dios lo manda, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención.
Y me acuerdo que lo vi y le di, seguí, ¿verdad? Pero algo me dijo, devuélvete, algo, no te puedo explicar y yo sé que ahora fue Dios. Y yo dije, ok, y me devolví y cuando le di, me entré a su página y vi obviamente todo lo que tú estabas haciendo, todas las cosas que él hablaba, que estaban alineadas a lo que yo predico, pero hombre, hacía lo mismo que yo, era entrenador, también hablaba acerca de su amor por Cristo, no le daba pena. Y yo, wow, ok, I like this. Y obviamente se veía muy bien. No sabía en ese momento si tú estabas soltero o no. Después me di cuenta que sí, porque obviamente tú siempre habías hablado de que tú querías encontrar a tu esposa y que una mujer de Dios. Y yo, esa soy yo. Ok, that's me. Pero realmente al principio no fue nada fuera de lo que es una admiración. Al principio yo lo empecé a seguir porque lo admiraba, no solamente por lo que él estaba haciendo, que hacía lo mismo que yo, sino también por la forma en cómo tú hablabas de Cristo sin temor. Es muy raro encontrar una persona que se vea bien, que tenga éxito en la vida y que también no le dé pena hablar de Cristo, ¿verdad? Así que por eso fue que yo te seguí. Él obviamente, como él era celebrity, pues él no me siguió de una vez. Él duró como unos 4 o 5 días, pero me veía todas las historias, pero no me seguía. Ok, ok. Pero la que di el primer paso en ese caso fui yo. Yo fui que empecé a seguirlo primero. Así que esto para alguien, no sé qué mujer me está viendo para ahí, que tú quizás estás viendo a alguien que te parezca bien, que va, predica lo mismo que tú, tiene los mismos valores que tú y te da cosa como seguirlo primero. No hay nada de malo en tú demostrar atracción o que te interesa conocer a una persona, a un hombre, ¿verdad? En caso de la mujer. Eso no tiene nada que ver. Mira, si yo no hubiese hecho ese movimiento, yo no estuviera aquí. Así que no le tengan pena a eso, right? Yeah, yeah. I think it's amazing the way that you articulate everything. And that's exactly how it went. So Sally ended up finding me on social media. So we did meet on social media. I always say social media is the number one dating site. Mhm, Okay. So be mhm. careful on how you present Oh, yourself on yeah. social media because Mhm. it's literally a life resume. Yeah. Okay. So Sally did follow me. It took me a couple days to be able to follow her back. It's not that I was not interested, but when she followed me, of course, I got the notification. I went on her profile and I wasn't sure if there was someone that was present in her life or not because I did see children. I saw two beautiful children. And I just assumed that maybe she was married. After 3, 4 days of actually checking out her content because she kept watching my stories as well, Yes. liking my posts and supporting, which I think it's very huge Mm, for us men. You know, we love when a woman supports our cause, our purpose. She ended up getting my attention, right? So my wife said something very important right now. Look, I know there's a lot of traditional women out there. I'm a traditional man, right? But those of you who think that the man has to be always the one who takes initiative, you're going to lose out on a lot of opportunities. Okay. I do believe that the man should be leading, providing, protecting, and more importantly, being intentional and mhm. direct with Yeah. what he wants, which I was in the relationship. But let's be honest, most of you women want a high value man, a high value man of God, Mhm. right? A man who's fit, a man who's successful, good looking, the list goes on, right? You also have to understand that maybe to get the attention of this type of man, it requires some effort, right? Sí. Because one, the majority of the men of the world do have access to a lot of different women, but if he's an entrepreneur, if he's a business guy who's successful, he's probably going to be busy with other things. And Mhm. I was busy Yeah. with work, with my mission, with Christ, serving the kingdom of God, right? So, what I'm trying to say is, my wife took the initiative to make sure that she was seen, she was heard, and she was noticed. Así And es. it Ujú, was definitely exactly the way it was. So, ujú, she got my attention. That's why I followed her back. After I followed her back, I started realizing, wow, this woman is amazing. She's written, I think it was 8 books, ujú. 8 books, right? And she's in the fitness industry, just like she said, she's a female version of what I do, of me. So I gave her a follow back, and I was always very supportive of her mission, of what she was doing. And I was always on top of it. She was definitely, obviously, she's beautiful. A woman like this is obviously very, very beautiful. She is
Miss Dominican Republic, for those of you who don't know. She's also a celebrity in the space, right? So she's a worldwide beauty queen. But more than that, she's got a big heart. She's got an amazing personality, and she is the best investment that I've made in this life. And I'm just proud to be able to be her husband. But let's go a little deeper into how this all involved. Ya, entonces, bueno, después de ahí empezamos a hablar, pero no era nada del otro mundo, era más apoyo de parte de él también hacia mi contenido. Él se conectaba bastante en live, y yo me conectaba también, pero era bien inocente, bien, nada que ver. Obviamente había una atracción porque él se veía bien, él acaba de decir yo me veía bien, pero no, nada, o sea, nada. Y me acuerdo que luego de eso yo pasé por un tiempo donde yo entregué la parte de relación a Dios porque ya había intentado a mi manera y no había funcionado a mi manera. So, no sé cuántas de ustedes se pueden también relacionar con eso, de que ya llega un punto en que tú has intentado tanto la forma tuya que llega un momento en que tú dices, ok, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a dejar que tú lo hagas tú, que tú seas el que escribas mi historia de amor. Esa era mi oración. Señor, escribe tú mi historia de amor. Estoy cansada de hacerlo a mi manera, quiero a tu manera. Así que yo me voy a enfocar ahora mismo en lo que tú me estás diciendo que me enfoque y ya está. Y pues una cosa llevó a otra y de repente nos encontramos hablando nosotros, ¿verdad? De perseguir una relación. Me acuerdo que tú me hablaste un día y ya como sé estaba ahí porque mi hermana, Arlene, mi hermana, ya ella obviamente tú le encantabas, porque decía, es que sí, es que él tiene todo y es cierto. Y algo que tú acabas de mencionar es que nuestra página es nuestro portafolio. Yeah. Y algo importante que tú dijiste es que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que ponemos. Yo estoy segura que si tú hubieses estado posteando todos los fines de semana que estás de clubbing o de bar en bar, o una mujer aquí, una mujer allá, yo no ni siquiera hubiese entretenido una conversación contigo. Primero porque era muy peligroso y segundo porque obviamente tú sabes dónde no meterte, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me atrajo mucho más a ti era eso, que tú estabas mostrando que era un hombre centrado, un hombre que estaba en tu trabajo, sirviendo a Dios en tu área, ¿verdad? Hablabas de Cristo y yo, wow, o sea, y es lo mismo para nosotras las mujeres. Yo me imagino que obviamente tú viste algo en mi página, porque yo nunca me mostré en traje de baño, nunca me mostré enseñando mi cuerpo, ¿verdad? Siempre era muy de casa, muy esposa. O sea, yo me encargué de que todos los hombres que estaban ahí, que quizás querían, ¿verdad?, perseguir algo conmigo o tenían algún plan de conquistarme o algo, supieran que yo no era novia, que yo era una esposa. Y eso es algo que ustedes tienen que entender. Si tú quieres un hombre de Dios, tú tienes que ser tú una mujer de Dios y una esposa. Si tú quieres un esposo, tú no puedes estar presentándote como una novia que va a estar saliendo hoy con uno, mañana con otro, con otro, con otro. Y las que me siguen aquí lo saben, yo nunca posteé nada. Yo dije, Señor, el día que yo ponga algo en mis redes con un hombre es porque ese hombre va a ser mi esposo. Nada más. Y así fue. Por 3 años, nadie supo nada, no mostré nada. Sí conocí a otras personas, como tú también conociste a otra persona, pero obviamente no están ahí, no funcionó porque a la manera nuestra no iba a funcionar. Y por eso en esta relación y esta vez yo le dije, Señor, yo quiero hacerlo, así sea por primera vez, yo quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo a tu manera, me quiero guardar para ti, porque yo sé que hay bendición en la obediencia y nosotros somos frutos de eso. Todo lo que ustedes pueden ver, que es lo que ustedes pueden percibir, que ni siquiera ustedes se imaginan lo que nosotros realmente estamos viviendo, es porque nosotros fuimos obedientes a Dios. No perfecto, porque no estamos hablando de una relación perfecta, pero estamos hablando de una relación sana y una relación que siempre ha puesto a Dios de primero. Yeah, absolutely. You nailed it. You nailed it. Around, actually, around the time that you started following Ujú. me, I was obviously talking about how I was leaning into God. I was working on a relationship with Jesus. In fact, I was dating Jesus and I was taking some time off of the dating scene. I do come from the world, just like a lot of other men out there. So I was a playboy. I went through a stage where I was dating multiple women. And God was always so good to me, and He placed good people in my life. And every single time that I kept praying to God to please give me a family, because that's all I really wanted. I wanted a family, I wanted a wife, I wanted something that I can be proud of building.
And when God would bring good women into my life, I would screw it up. I would lead them to bed instead of leading them to church. And after a while, I learned my lesson and I thought to myself, you know what? I'm done doing it my way. My way is not working. And if I'm ever going to be blessed by having a family, I got to do it his way. So I gave that to Christ and I took some time off. But around this time, after I went through a season of having sexual discipline, of leaning into God, buying my Bible, learning how to read the Bible, praying, fasting, and understanding what God is calling me to be as a man of God, I started living in obedience. There was a girl who messaged me and she was like, "Hey, I think I found your wife." And I was like, "What do you mean?" And she was like, "Well, listen, there's this girl named Sally, and I think she follows you. I think you should check her out. I think she's literally the girl version of you." And I thought it was like the funniest thing, Mhm. right? She started planting that seed. And I Yeah. think she was obviously working through the Holy Spirit. Mm. She's working, the Holy Spirit was working through her. And it always stuck with me. And at that time, there was a girl who was present in my life. And one thing that I do want to point out is when a man is centered, when a man who knows what he wants in life, and for me, I wanted a family. I already had all other areas in my life already checked out, right? So I was already fit, I was successful, financially abundant. I had a lot of areas, the personal development, the healing, all that stuff was in place. But the only thing that I needed was diving deeper into having a good relationship with God and being a man of God. So that way I can be equipped to be able to handle the daughter of Christ, right? But I was looking for a wife. And if you are looking for a wife, there's nothing wrong with you to get to know people. Now, I think it's very important for you to get to know the candidates who you are going to be spending the rest of your life with, right? So around this time, I don't date, like I wasn't dating just to date. I was dating with a purpose and I wasn't just dating anybody. If I was giving my time, my money, my resources away to someone, it had to be someone who embodied my wife. And around this time, I was kind of seeing someone. So I was kind of going through a talking stage, which I don't know what that is, right? Because I don't do that. But the conversation about Sally came up and I thought it was funny, but I turned it down because the girl was trying to get me to message you. And I was like, you know what? I want to be respectful towards the person who I'm getting to, I'm getting to know. And she looks great and everything, but I got to concentrate on what I'm doing right now in life. And it was obviously Jesus, and I was, getting to know someone as well. Ujú, So I thought ujú. that was a little funny. Así es, y yo creo que todo fue muy dirigido por Dios desde un principio. Por eso nosotros decimos que la persona que está conectada con Dios, que si tú tienes una relación genuina con Dios, si tú estás buscando la voz de Dios, Él te va a hablar, Él te va a Yeah. dirigir. Y Él lo hizo desde un principio en esta relación. O sea, fíjense, desde antes de nosotros empezar a hablar, porque empezamos a hablar a finales de octubre, si a finales de octubre, más o menos mediados de octubre, Yeah. y Dios de un principio se hizo presente, no solamente en la forma en que nosotros hablábamos, porque nuestra relación siempre se fundamentó en Cristo. O sea, siempre nosotros, nuestros day nights, que teníamos day nights, eran a leer la Biblia, estudiarla, orar, y hablamos prácticamente de nuestro amor por Jesús, lo que queríamos hacer con Él, Yeah. si esta relación funcionaba, qué ministerio, no sé, era eso, era eso. Yeah. Y por eso es tan importante tú conectarte con Dios. Él te va a dirigir, Él te va a hacer saber cuándo sí, cuándo no, quién sí, quién no, Yeah. ¿ok? Pero obviamente nosotros tenemos que estar prestando atención a su voz, porque yo hice mi trabajo, yo me puse a orar, tú también, y obviamente lo que Él me decía a mí, le decía a Luis. Entonces, eso es otra cosa también importante. Cuando Dios va a unir a dos personas, Él no solamente le va a hablar a una persona, Él le va a hablar a las dos personas, porque va a haber Yeah. una confirmación de ambas partes, como pasó en nosotros. Y también va a haber una tranquilidad y una paz, no va a haber confusión. Eso es algo importante, no va a haber confusión. Pero algo importante también es que sí va a haber ataques, sí va a Yeah. haber ataques, y eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar de algo que no es de Dios
y algo que sí es de Dios, pero que viene con propósito, y como viene con propósito, pues también viene con oposición. O sea, todos los hombres y mujeres que Dios levantó con un propósito grande en la palabra siempre tuvieron oposición. Entonces, me acuerdo que empezaron a venir ataques, por supuesto, desde que ya, obviamente, ya tú no seguías más con la persona, ¿verdad? Sí, sí. Y después de ese tiempo, creo que nos duró como 6 meses, Sí, ¿verdad? ya, Yeah. So we lasted exacto. 6 months Ya, talking ya, until we finally sí. started kind of talking a little bit more Ujú, about getting to know each other, right? sí, So it was a little bit of a process. It was about 6 months. Around that time, I was very supportive of everything that Sally was sí, doing. So I bought her devotional. ya. I actually did a giveaway. Ujú, We do coaching. So sí, whenever someone couldn't, it wasn't a good fit with me, I would always ujú, recommend, Sally as ujú, a coach. I was always trying to find ways to take care of her, to be able to just be there for her and support, right? sí, And there was always a need for me to like sí. take care of you. I don't know what it was, right? Maybe it was God saying, "Hey, that's Amen. your That's future her. wife," right? But That's her. let's get to the point where we finally decided that Ujú, this might be something, right? Around that time, I was, heading over to Texas to get to know someone who was, in the picture. And I remember before that, 2 days before that, I was watching a live that I'm never gonna forget, right? I was getting ready for a video shoot, and as I was getting ready for the video shoot, she came up on my live stream on Instagram, and I remember just watching her preach. And every single time that I would watch her preach, it was the most amazing thing ever. qué lindo. Until this day, I still love when you do it, right? That's why I always have you pray for us. But there was this aura around her that was just so pure, so beautiful. And now I understand it was the Holy Spirit, Ujú, right? And as I'm looking at this, like there's a gaze in my eyes, and I'm just getting lost in this woman, this amazing, beautiful, godly woman. And something came out of my mouth, and I was like, that's my wife. I deserve a wife like that. Then I looked at myself in the mirror and I corrected myself. I was like, realmente wait, dije eso. did I just say that? Did I just say that's my wife? And I was like, and I laughed and I was like, Luis, you're crazy. You just said that's your wife, right? And I didn't really pay much attention to it, but I was just like, wow, this woman had this, like, she has my attention. She definitely has my attention. Qué lindo. So around this time, I was heading over to Texas to meet someone. And right before I did, I remember praying to God, right? And I messaged Sally and I was like, hey, look, I don't know if there's someone in the picture or not, but I find you very attractive. And this is where I was very direct. I find you very attractive. I would love to get to know you. I love everything that you do. You embody everything that I want in a wife. And if you're available, I would love for this to move forward. And, maybe I can fly out to you and we can get to know each other. But before you give me an answer, I have to talk to my father about Ya. this. And I was Ujú, talking about my heavenly father, right? So what I did is I sent the voice note, right? Because I didn't have her number. I sent the voice note on Instagram and I started praying. And I told God, look, God, if you believe that this is my wife, help me align with it. I don't know what's happening with this other woman who I'm starting to get to know, but if this is not from you, just remove it from my life. And once I did that prayer, like everything, like God listened. Ya. And the next day or two, that same weekend, I was going to fly out to Texas and everything just started going wrong. Everything that you can think of was going wrong. The flight was delayed. I missed my flight. Actually, I missed two flights ¿Y los just to tickets get, allá? yeah. And just the whole encounter. I mean, the woman, she was amazing. She was great. She was a woman of God as well, right? But just the whole vibe just was off. Like there was so much opposition, and it wasn't from the enemy. This was from God. This was God protecting me. And I think there was angels that were just moving things around and saying, nope, this is not going to happen. So I came back and I actually even got a ticket. I got a speeding ticket for going over 95 miles per hour. And I was like, at that time, it was in Texas. I was like, I hate Texas. Excuse me. I love Texas. We live here Sí, now, yo. right? Ujú. But I was like, I'm never going to live there. I'm never going to go back. And I remember I was just so upset at that whole trip.
I came back and I was like, wow, okay, I think it's very clear, right? That I got to Ujú. pursue this. So we started talking a little bit, Sí, right? sí. Y es importante mencionar algo aquí. Es que, por ejemplo, yo estoy segura, no la conozco, pero estoy segura que era una buena muchacha, era Absolutely. una muchacha de Dios. De hecho, tú nunca me has hablado mal de ella porque somos muy abiertos en nuestra relación. De mi parte también, las personas que yo conocí antes tampoco, yo pues no tengo nada malo que decir, simplemente que no era el propósito de Yeah. Dios. No quiere decir que eran malas personas, pero simplemente no era lo que Dios quería para nuestras vidas. Y eso tiene que quedar claro. Quizás alguien aquí está conectado y conoce a alguien y no es mala persona, pero tú sientes que no. Tal vez va a la iglesia, tal vez te habla de Dios, tal vez sí tiene buenos frutos, pero quizás no es la persona que Dios tiene para ti. Y eso está bien también. Entonces, no quiere decir que eran malos, por ejemplo, el caso de ella. Pero es importante que nos llevemos del Espíritu de Dios y tengamos discernimiento Yeah. espiritual, porque tú lo tuviste. Porque si hubiese sido otra persona, dice, no, esta es, porque era buena, Yeah. ¿verdad? Era Yeah. buena, te hablaba de Dios y todo eso, Yeah. pero no era el propósito Yeah, de Dios. and I think it's very important that we Yeah. point that out. The individual that I'm speaking about, she was amazing, great woman of God. She's obviously embodies everything that a wife is as well, right? But everybody has a purpose, and my calling is bigger than just to serve God. Like, I understand that God is calling me to start a ministry. God is calling me to deliverance. God is calling me to be a warrior of God, and where I'm destined to go, it's a spiritual war out there. So I got to make sure that the partner who I'm taking with me is going to be fighting by my side and going to war against the enemy, Yeah. right? So I can't just pick a good woman. I can't just pick a good woman who's a Christ follower. I have to pick a woman who is willing to have the same purpose and go on this journey with me. And Mhm. at that point, I realized that this person was amazing, but she just wasn't the person who was Claro. going to go to war with me. She just was. I felt like she just was not ready to take that step, right? Or at least at that point, right? Así es. Y eso es importante mencionar porque las personas tienden a confundir que yugo desigual es solamente un creyente y un no creyente. Yeah. No, yugo desigual también es dos creyentes que son salvos los dos, creen en Jesucristo los dos, pero hay uno que no está listo para el llamado, hay otro que sí. Hay uno que Dios lo ha llamado al pastorado, hay otra persona que la ha llamado a ser evangelista. Entonces, simplemente basta con que los dos no vayan en la misma dirección, aunque crean en el mismo Dios. Entonces, eso es algo importante también. Yugo desigual no es solo un creyente y no creyente. Yugo desigual también es una persona que simplemente no va al mismo lugar que tú. Eso que los polos opuestos se atraen, eso es mucha mentira. Mucha mentira porque así mismo lo dice la palabra. ¿Cómo pueden dos estar de acuerdo, andar juntos si no están de acuerdo? Si tú lo que quieres es andar conociendo el mundo, pero yo tengo un llamado a pastorear, no vamos a para ningún lado, Yeah. aunque tú ames a Jesús y yo también. Yeah. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado y hacer las preguntas del lugar. Tú siempre me dijiste qué querías, qué no querías, a dónde tú ibas, me preguntaste qué tú quieres en la vida, a dónde tú vas, dónde tú te ves en 5 años, qué es lo que tú quieres hacer, Yeah. tú quieres hijo, tú no quieres hijo. Todo eso es importante y Yeah. la gente tiene miedo y principalmente las mujeres tienen miedo a hacer las preguntas correctas, aunque tú vayas a espantar, que no, es que tengo miedo que se espante. Bueno, porque se espante no era para ti, pero con eso tú pierdes menos tiempo, ¿verdad? Yeah, absolutely. And it's very important that you do the difficult questions Yeah. right off the bat, because there's nothing worse than losing 3 to 6 months of your life to realize that this person was just not the person for you. Ujú, So that's ujú. exactly what I did. I was very direct and I told her, hey, look, Sí. do you want kids? Do you not want, do you want more kids? Because I want children. I want to serve the kingdom of God. I want to start a ministry. Like, my life is dedicated to God. That's who I serve, and this is exactly where I'm going. I'm obviously a businessman, so time is not something that, obviously, it's tied up, Ujú. right? And I just need someone who understands that I run a business, that I want to provide for my family, that I want to provide a good life, a better life than I had for my family. And I want multiple cars, I want a mansion, I want to travel, I want to live life while I'm serving the kingdom of God. If this is you and this aligns with you, let's do it. And if it's not, then let me know, so that way we're not wasting each other's time. So we ended up moving forward, and let's talk a little bit about the opposition. Let's talk about the date that I had planned. Yes. Right?
Y es algo interesante porque mira cómo de una vez como cuando tú recibiste la confirmación y tú me hablaste y me dijiste eso, ya yo más o menos me imaginaba que era lo que tú me ibas a decir, Mm, ¿verdad? Cuando él regresó, que él me dijo, voy a orar, se tomó como 3 días, que fue un fin de semana completo, ¿verdad? En eso. Y ya más o menos yo sabía y a mí me parecías atractivo, me encantaba lo que hacías y todo eso. Y yo no me puse a jugar juegos con él. Dije, bueno, no le voy a demostrar que estoy interesada porque entonces va a perder interés. No, para las mujeres que me están viendo aquí, yeah, usted es una mujer adulta ya, usted es una amen. señora que no tiene tiempo para perder, por lo menos yo no tenía tiempo para perder. Entonces, si él me parecía atractivo y compartía los mismos valores que yo, amaba el mismo Dios que yo, pues yo también obviamente le devolví la misma energía. Hermosa, Él le río. sexy, hermosa. Yo le devolví la misma energía. Yo no estaba ahí jugando juegos con él, como hay personas que, no, que yo, si él me habla, tengo que hablarle a los 4 horas después porque no quiero que él sepa que yo estoy tan interesada, pero ¿por qué no? Si él te está dando su tiempo y te está demostrando que tiene la energía para ti y le interesas, ¿por qué no? Y Yeah, pues yo también, yo le dije, mira, me parece una persona súper atractiva, me encantaría conocerte. Y ya de ahí, pues la historia ya conocen la historia hasta aquí, ¿verdad? Pero hubo mucha oposición yeah. de parte de afuera, no de adentro, de parte de afuera. Y ahora le voy a explicar por qué. Empezando, Dios mío, la verdad es que yo no me dejo de sorprender. A mí, te escribían a ti, me escribían a mí, que no, que Luis es esto, que Luis lo otro, que Luis es un player, que Luis no sé qué. Señora, hubo una persona que se me acercó a decirme que tienen un grupo de WhatsApp, un grupo, un fan club de WhatsApp, todas unidas contra Luis. Miren, hay algo que es lo que yo aplico yo a mi vida. Todo yo lo tomo de quien me lo dice. Al momento que esa persona, puede ser que lo que me vaya a decir es cierto, pero solamente con decirme que tenían un grupo en WhatsApp para llevarte la vida a ti. No, o sea, ya yo dije, no tienen nada que hacer, son unas sin propósito, no tienen absolutamente ninguna, tiene trabajo, me imagino, porque para usted crear un grupo en WhatsApp para hablar de otra gente, yo no tengo tiempo para eso y no tomo a nadie en serio que me venga a decir eso. Entonces ya con esa ya, obviamente yo no entretuve eso, pero a lo que voy es que nosotros tendemos a pensar que toda oposición es porque Dios nos está alejando, Dios nos Yeah. está dando señales y no fue así. Nosotros somos testimonio de que afuera había mucha oposición, pero por dentro había paz, no había confusión, todo era muy claro. La voz de Dios era bien, bien firme y era, esta es la persona para ti, yo estoy metido aquí, yo estoy aquí, no hagas caso, es oposición. Pero dentro de mí siempre hubo mucha paz y nunca, nunca hubo confusión y de parte tuya igual, ¿verdad? Yeah, absolutely. I think it's funny that you mentioned that. So, what Yeah. my wife just said is there was obviously opposition from the enemy, right? Ujú. So, there's this woman who contacted my wife and said that there's a group that they formed of women united against Luis Montoya. And this Dios is mío. all my exes, apparently. It's a group of exes or people that I dated in the past who I hate to say it, but didn't make the cut, right? For the wife, position, and I say that respectfully. But apparently, these women were taking time out of their life to, and this was something that was ongoing. In fact, I had to actually take legal matters Yeah. to be able to stop this because these people were literally contacting every podcast that I was doing. There were any person who I intended to talk to try to form a relationship with, they would do the exact same thing. Ujú. They would message them and say, Luis is this, Luis is that, and so and so and so, right? And nobody wants drama in their life, so they were jeopardizing a lot of opportunities for me, not just in my personal life but also in my business. And I got to the point where I got so fed up with it that I had to take legal Ujú. matters to be able to get that to stop. But I mean, who does that, right? And when they came, they came with like all this information. And one thing that I want to make clear as a man, as a gentleman, and as a masculine man is always own up to your BS, right? And what do I mean by that? Well, 80% of the stuff that they were telling her might have been true, but that's not who I am anymore. That's not who I was with her. So when they came to her and they were saying so and so and so,
I had already told Sally everything about my Yeah, past, that I dated yeah, multiple women, that I participated in hookup culture, that I was a man of the world, that I used to smoke cigars, and I was a man who was driven by money, sí, lust, and I gave all that to Christ, sí, right? So once I gave that to Christ, I was renewed in the spirit, in the mind, in the soul. So that's not who I am anymore. así And let's es. also be honest, right? The man that I am today with Sally, I couldn't be that man for them, because how is a man going to provide, lead you, and give you peace in your home when you can't be his own peace? Yeah, So if these women couldn't give me that energy, right, I couldn't be this man for them, right? So that's all in the past. But no. yeah, it was something that definitely created a little bit of a conflict, right? Ujú, así es, y de mi parte también. Venían Yeah, personas también a hablarle unas cuantas cosas. Mi expareja también, no yeah. sé si te acuerdas, ya. Yeah, I can talk a little bit about that. Ya, So, this is one thing that we also have to, and I'm going to say this publicly, sí, right? Because I claro. think it's very important for people to understand this. Look, not everybody who you think is on your corner is there to cheer you on. Okay. And what do I mean by this? Well, I've spoken to my wife about this multiple times, that there's a lot of people in your following list who aren't there for the right reasons. Ujú, You know, I see all these like women who follow my wife who say that they've been there for years. So, yes, I have followed Sally for years, but I've never seen a like. I've never seen a comment, and I've never seen a message from these individuals. And the one time that they do decide to leave a comment or a message, it's something negative. What does that tell us? That tells us ujú, that these people are just there to wait for your downfall. esperando, ya. So be careful who you Oh, let ya. into your circle. Ujú, Protect your energy, because, unfortunately, people don't like to see other people happy, ujú, right? And we have to have that type of discernment to know who's there for the right reasons, right? ya. But yeah, there was, in fact, there was people from her page that were followers of Sally who didn't follow me, but they were watching my stories, trying to get some information. And I had one specific girl, I don't even know who she was, but she was like, Luis, like she must have sent me like 20 inbox messages, and she was like, Luis, I'm trying to warn you about Sally. You should really look at her ex's stories. He's talking about her. She has a past, and so and so and so. And I was like, what is this stuff going on, right? So I ended up going, and I saw a little bit of what this individual was talking, right? He was talking about me, he was talking about Sally, and so and so. But she had already told me about that stuff too, right? And it was nothing that was surprising to me. And one thing that I always stood by is, I've always been a gentleman. I'm not one to be talking about other men. I think it's a very feminine thing to be talking about other men Oh, ya. publicly. Así I'm es. old school. I'm traditional. If you have a problem with someone, go directly to the source and handle that, right? Ujú, So I think it's just, people that like to create noise, people that ujú, are, just very insecure, and they don't know how to handle conflict. They like attention because they like to feed off of other people's energy, off of other ujú, people's fame, no, off of other people's accomplishments, así right? And es, I'm going to say that publicly, because they have nothing to offer to the world, right? así So es. when that happened, I took no partake in that, and I was just like, okay, what is this? She explained what the situation is, and I was like, okay, no big deal. Let's move forward, right? Ya, así And es. we did. We Así did. es, ya. Hmm. Y no paró ahí, todavía y lo que queremos tratarle de decir a ustedes es que no toda oposición es Dios advirtiéndote que no es para ti, Yeah. porque desde que viene una presión, ay, no, pues esto no es de Dios, no. ¿Cuáles son los frutos de la persona? Y era lo que el Espíritu Santo me decía. Cada vez que venían esos comentarios o esa persona tratando de darme una mala imagen de Luis, el Espíritu Santo me decía, pero ¿cuáles son los frutos? Yeah. ¿Cuál es la versión de él? ¿Qué persona él te está demostrando ahora? ¿Te está acercando más a mí? ¿Te está hablando de mí? Yeah. ¿Cómo te ha tratado a ti? Porque vamos a hablar claro, todos tenemos colas que nos pisen y tú acabas de decir algo importante, es la dinámica de relación. Yeah. Cada relación es diferente. Cada persona que tú tuviste en tu vida tuvo una dinámica distinta. Entonces, nosotros tenemos una dinámica que quizás ni mi ex, ni mis personas pasadas, ni tus personas pasadas vieron, Yeah. porque no hubo esa dinámica. Entonces, era lo que el Espíritu de Dios me decía en ese momento. Cuando venía la oposición, me decía, primero, ¿qué te estoy yo revelando de él? Y era, o sea, el carácter de un hombre que ama a Dios. No es perfecto, pero un hombre que quiere una esposa que me respetó desde el primer día,
Nosotros nos guardamos hasta que nos casamos y Dios es nuestro testigo. Muchas veces casi que caemos, pero él me redirigía otra vez, decía, no, porque muchas veces era yo. Entonces, Yeah. ¿qué era lo que Luis me estaba mostrando? Todo esto que me estaban diciendo, quizás era él en otra versión, en otra dinámica, pero no era lo que me estaba mostrando a mí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque uno puede perder muchas bendiciones. ¿Te imaginas? Amen. ¿Ustedes se imaginan que yo me hubiese llevado de toda esa loca, heridas y dolidas? Yo no hubiese podido disfrutar del matrimonio, la relación que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y no se lleven de la gente, porque miren, hay muchas personas que tienen tanto herida, tanto dolor dentro de ellos mismos, han pasado por tantas cosas que no han sanado, que ellos empiezan a proyectarlo en otras personas. Y cuando ellos ven algo que es demasiado lindo, tienen que buscarle algo o lo envidian. Y algunas personas envidian y lo que hacen es que van dejando comentarios negativos por todas partes. Hay otras personas que lo que quieren es quitarte eso o que ustedes se separen, lo que sea. Pero nosotros tenemos que estar centrados y escuchar la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios? Y era algo que nosotros siempre nos comunicamos el uno al otro. Siempre que a mí me venía un comentario, yo se lo decía y él a mí también. Pero ¿qué hablamos? Ok, pero ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué tú sientes? Y yo le decía, yo siento mucha paz. Yeah. No siento confusión. Yo siento la misma cosa. Dios me ha hablado lo mismo y te ha hablado lo mismo. Es confirmaciones. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos perder una bendición por el comentario o la experiencia que tuvo esa otra persona con otra. Porque vamos a hablar claro, yo he herido en el pasado, tú has herido en el pasado, quizás tú también, pero eso no quiere decir que tú seas la misma persona. Entonces todos tenemos el derecho a cambiar y ser transformados. Eso es lo que hace Jesucristo, que es lo que tú Amen. acabas de comentar. Entonces algo también que Dios me hablaba a mí era, ok, puede que Él haya sido esto para esas personas, pero ¿cómo es para ti? ¿Qué está haciendo contigo? No, o sea, vas a perder darle la oportunidad a cambio de qué, de lo que pasó antes, que ni siquiera te ha demostrado. Entonces, eso es importante, estar conectados con la voz de Dios, porque créanme que le va a confirmar. Yeah, let me tap into that, right? Sí. Because I know there's a lot of women who are probably looking at men with Mm. potential, right? How many Ujú. of you are like, he's Yeah. not all the way there, but he's got Ujú. potential. Okay, so how do you determine that, Yeah. and how do you decide if this is someone who you should really give a chance to? Well, Ujú. it goes back to the fruits of the spirit. Is this guy, someone who's bringing you peace, joy, faithfulness? Is this someone who's leading you back to God, getting you closer to God, or is this someone who's just talking to talk? Because there's a lot of men who say that they're going to change, but then there's no action Ujú. behind it, Ujú. right? So for me, before I met Sally, I was already taking action to be Sí. able to be a better man, right? In fact, we saved ourselves for marriage, just like Ujú. she was saying right now. That's something that I'm very proud of, because before I met Sally, I took about 6 to 7 months of diving deep into a relationship with Jesus and giving, women to Jesus, giving the lust and the sexual appetite that I had to Jesus to be able to restore me. So when I found, Sally, I mean, she's attractive, and I think any man would want to be around a woman like her, right? I mean, she's a beauty queen, right? But I was never with that, thirsty energy. I wasn't very needy or anything like that. In fact, I didn't see what the world sees. I just saw the daughter of Christ, and that's Amen. why I was able to be patient. That's the reason why I was able to respect her and to be able to lead her back to Christ. And one thing that I didn't want to do, that I've done in the past, is I didn't want her to lead her into bed. Instead, I wanted to prove to God that I was ready for the blessing. I always heard about the blessing of waiting for marriage, right? And but we're so close, and I didn't want to jeopardize that. I didn't want to get to marriage and think to myself, what if I just would have Ujú. waited? Ujú. Did I just miss out on the blessing? So if I went through 6 or 7 months of sexual purity, what's a little bit longer, right? Ujú. So we Yeah. ended up, I was the one who was able to redirect that. But, moving forward, we started dating, right? Ujú. And it was amazing. The very first day that we met each other, it was the most Beautiful. amazing Ujú. day of my life. How did Yes. you feel? Ay, fue un sueño y es algo tan lindo porque hasta hoy yo me acuerdo exactamente cómo olía, cómo estaba el día, un día bello, era bello ese día, no hacía calor ni hacía frío, o sea, estaba fresco, fue todo como que Dios lo preparó, la luna, era luna llena esa noche, o sea, era como, como
como que Dios estaba preparando todo para que nosotros, ¿verdad?, nos enamoráramos y viéramos que Él estaba presente desde el día número uno. Amen. Y bueno, pues después de ahí ya nadie nos separó, ya Sí. seguimos y todas las noches, obviamente él vivía en San Diego, cuando eso, yo vivía en Orlando y todas las noches teníamos day nights, 3, 4 horas, yo me acostaba a las 3, 4 de la mañana porque el cambio de horario, Sí. obviamente él tenía 3 horas menos que yo y era estudiando la palabra, era hablando del futuro, era haciéndonos promesas, era compartiendo lo que queríamos hacer por Dios. Y Yeah, eso era tan beautiful. lindo porque lo que Dios estaba haciendo era creando un cimiento, era creando el fundamento de lo que Él quería hacer. Por eso nosotros podemos ver tantos frutos hoy, ¿verdad? Y ahí el Señor empezó a enseñarnos lo que es un matrimonio de reino. Empezamos con el ministerio Yeah. también. Y fue una cosa tras otra, una cosa tras otra. Mhm. Y es importante que no me canso de decir que usted tiene que creer que Dios puede proveer una persona. Y algo también interesante es que yo siempre le preguntaba a Dios por qué me rechazan, porque obviamente conocí personas anteriormente y yo sentía como que había un rechazo o que no me eligieron, ¿verdad? O no te eligieron. Y yo sé que hay muchas personas que están ahí que quizás están pasando por lo mismo, pero Dios me dio una revelación que creo que la compartí en mis redes, donde Él me mostraba un diamante, ¿verdad? Y Él lo tenía así cubierto con las manos y de repente Él me estaba enseñando que a la persona que Él quería realmente revelarle ese diamante que somos nosotros los hijos de Dios para él. Él iba a abrir el conocimiento para que vieran quién es. Amen. Pero la persona que no es para ti, que él no te quiere unir a esa persona, él la va a mantener cubierta. Y eso fue lo que yo entiendo que él hizo con los dos. Yo pude ver tu valor y tú pudiste ver mi valor porque Dios así lo hizo, porque Dios Yeah. nos lo reveló, fue una revelación espiritual. Por eso tú dices, no sé, ella tenía algo. Y yo también, yo te puedo decir que yo veía algo en Luis y yo es que no había nada que me pudieran decir que Dios no me estaba revelando lo contrario, o sea, Dios me estaba revelando un hombre que lo amaba, un hombre que quería servirle y sus frutos lo muestran hasta el día de hoy, o sea, no, las veces que hemos discutido, de hecho, eres tú que me llevas a Dios, Él me lleva a Dios y me dice, no, vamos a orar, vamos a esto, y miren lo que me pude haber perdido si yo me hubiese llevado de lo que estaban diciendo, de los ataques de afuera o incluso de mis heridas, porque me acuerdo que yo estaba muy cerrada, ¿te acuerdas? Yo estaba muy cerrada por el miedo, ¿verdad? Porque yo venía de una relación muy traumática, muchos años, me había costado mucho, ¿verdad? Yo poderme levantar otra vez. Yo tenía ese miedo de, ¿y si esto no funciona? ¿Y si él me hace daño? ¿Y si él me hiere? ¿Y si él me hace esto? Pero yo tuve que confiar en Dios. Yo tuve que tener fe que lo que Dios me estaba mostrando era de parte de él. Y me acuerdo que fue el día ¿hasta cuándo llega octubre? 30 o 30, 31, 31. 31. Ese 31 de octubre yo estaba muy inquieta porque estaba yo reflejando y proyectando mis heridas del pasado en Luis, ¿verdad? Habían cositas que quizás él me decía o algo y yo reaccionaba porque quería protegerme, ¿verdad? Como que, pero no estaba pasando nada, era simplemente heridas mías, trauma no tratado y estaba cerrándome y era como una muralla que yo había puesto alrededor de mí y no permitía que le entrara a mi corazón. Era como que nada más le daba un poquito, pero estaba completamente cerrada y no sé quién me puede comprender ahí. Cuando tú has pasado por tanto, tú quieres protegerte y en esa protegerte tú lo que estás haciendo es que repeles a las personas que quieren entrar que Dios manda. Y eso lo estaba haciendo con Luis. Y me acuerdo que ese día Dios me mostró otra visión donde había una mujer en el piso. No era yo, pero él me estaba mostrando lo que era, lo que estaba pasando conmigo. Y era una mujer en el piso que estaba así con los puños cerrados. Y él me decía, Sally, si tú no abres tus manos, yo no te voy a poder dar lo que yo tengo para ti. Abre tus manos. Y así me mostraba a esa mujer abriendo las manos y llorando, pero había una sonrisa en su cara también. Y él lo que me estaba diciendo era que Luis venía de parte de él. Y Mm. era como una confirmación. Y al otro día me acuerdo que le dije, I'm all in. Yeah. Y ya de ahí, pues, Yeah. todo fue And historia, ¿verdad? yeah, and it was a beautiful time because we recorded every date night that we had. Oh, We sí. were obviously doing date nights through Zoom. I lived in San Diego, she lived in Orlando. And just like she was saying, through this time, we were doing Bible studies. We Ujú. would cook together. We would have day nights and nurture the relationship and give each other the time that a relationship requires to be able to be successful. But more importantly, what I'm more proud of is that we kept God in the center of our relationship. So important that you pick a partner Ujú. that is equally yoked to Yeah. you, a Christ believer, a Yeah. Christ follower, and someone, just like we said earlier, who has the same
calling as Ujú. you, or someone who's willing to support the Exacto. calling, Yeah. right? Because Exacto. the calling is big, and many are called, few are Ujú. chosen. But it was a beautiful time, and we ended up moving forward, and I think it was within 30 days 30 i días. I decided, I was already planting Yeah. the seed that, I decided this is going to be my wife, right? Mm. So we started kind of talking a little bit about the idea of marriage and stuff like that. And this is why I always say that it doesn't take very long for a man to know if he would marry a woman or if he wants to spend the rest of his life with a woman. For me, it took me 30 days. Within 30 days, I was all in. I ended up proposing to Sally in 30 days, and just a few weeks later, we got married. But I'm not saying Exacto. that every man should get married in 30 days, but it usually takes about 90 days to Ujú. 6 months for this man to know if he would want to spend the rest of his life with you. So personally, me, if you're dating someone for more than 6 months and they're not talking about marriage and there's no action, like there's a ring or something like that, then he is just taking up your Yeah. time. So again, it doesn't take very long. And ask any man who is serious about building a relationship with you towards marriage, they know. When we know, we know. And if this person isn't talking about marriage, it's because they're not ready. So you can't force a man to be a man. You can't force a man to be a leader, to lead you. You can't force a man to commitment, no matter how much you try. You can't change that man. That Mm. man is either ready or he's not. Así es, así que mujeres, no se dejen engañar, no pierdan su tiempo. Si usted está ahí 3, 4 años y todavía usted ni siquiera le han hablado de un compromiso serio, estás perdiendo tu tiempo. Un hombre, tú lo acabas de decir, un hombre sabe lo que quiere y como tú dijiste también anteriormente, no necesariamente tiene que casarse en 30 días, pero sí por lo menos en 6 meses máximo. Un año tienen que hablar de matrimonio, tienen que hablar de que tú eres su esposa, de que él te quiere para siempre, o sea, tiene que hablar de un compromiso. Así que sí, eso así fue como pasó todo y en 30 días nos casamos para la gloria de Dios y como les decimos, nos guardamos para Dios y le podemos decir y certificar que hay algo muy especial, hay un regalo muy especial cuando usted se guarda. La intimidad es, si usted cree que usted ha disfrutado algo, usted no tiene una idea, lo que están casados aquí, que quizás también se guardaron para Dios, lo pueden confirmar. La intimidad, cuando usted lo hace de acuerdo a Dios o como Dios nos manda, hay un regalo mucho más especial que Dios te da. Así que todas las personas que están viendo esto, que quizás no te has guardado anteriormente, pero viste que no funcionó. No funcionó porque la manera de Dios es la que funciona. Por eso Él nos dice, escojan la vida. Mira, aquí está el camino de la bendición y la maldición. Escoge el camino de la bendición para que te vaya bien, porque al momento en que nosotros removemos a Dios de la relación, Él no puede bendecir esa relación. Si Él te dijo no forniques, es porque Él no puede bendecir una relación donde están fornicando. Por más que tú ores y ayunen y los dos vayan a la iglesia, y los dos, es que estás removiendo a Dios de ahí. Y nosotros somos testimonio de eso. Y la verdad es que le damos tantas gracias a Dios que nos dio la fuerza porque hubieron momentos picantes, le podemos confirmar que sí, porque somos seres humanos también, pero Luis me supo dirigir, Luis me supo guardar cuando estábamos en eso, ¿verdad? Como que ya se estaba saliendo un poquito de control, me decía, no, 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 y me dirigía a Dios otra vez, y yo creo que por eso también, mi amor, Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha dado tantos frutos en un año, una bebé hermosa, una casa hermosa, nos trajo a Texas, nos ha regalado un ministerio, también la compañía de suplementos y todo lo que el Señor nos ha dado, yo creo que también es porque la obediencia trae bendición. Yeah, and I think that's the biggest thing, that the biggest takeaway, obedience, right? Because a lot of people might say, well, I married a Christian and our relationship failed, our marriage failed. But just because you are a Christian, just because you go to church, doesn't mean that you're walking in obedience, right? Being obedient is the biggest thing, because you can't say that you just go to church, but when you go home, you're cheating on your wife, or you're watching pornography, or you're yelling at your wife, or you're not embodying what a man of God is or a woman of God is, right? So what happens is, when you stop being obedient, you're removing God
from the equation. So how do you expect God to bless your marriage if you are not walking in obedience, right? Así And it's es. very important for you guys to understand that. And just like my wife was saying, we did save ourselves for marriage, and there is a blessing. We're just talking about that, right? The sex is a lot more amazing Yes. when you do wait. Yeah. There's something magical that happens because sex is an exchange of energy that happens. And this is why it's such a sacred dance Yeah. between two people. And this is why, obviously there's soul ties, right? But I'll tell you this, there's a high that happens. There's not a day that goes by that I look at my wife and I'm like, wow, like I'm just earlier, if you Yeah. rewind, I was literally checking her out and I was like, wow, Yeah, she's yeah. amazing. She's beautiful. She's sexy, right? She's attractive. It's like I fall in love with her every single day. And that is the blessing that God has for you. So with that said, I think Así. that's exactly how we met Yeah. and how our story unfolded. If you guys believe that Jesus can do this for you, drop Jesus is King in the comments. Let us know that you are waiting also for this type of love, because if God did it for us, he can do it for you. Así es, pero tienes que hacer a la manera de Dios. Si tú de verdad quieres un amor y una historia de amor como la que Dios tiene para ti, que es mucho mejor que lo que tú puedes imaginar para ti misma o para ti mismo, tú tienes que andar en obediencia, andar en obediencia. Y si tú estás conociendo a alguien y quizá ya ustedes pecaron, ¿verdad? No está demasiado tarde. Arrepiéntanse y digan, mira, vamos a ponernos de acuerdo, yo quiero hacer las cosas bien para Dios. O si estás soltera, ¿verdad? Y todavía ni siquiera has pensado en guardarte, guárdense para Dios, porque hay una bendición mucho más grande que ustedes no se pueden imaginar. Y lo que le dije al principio, se lo vuelvo a decir ahora. Si tú crees que Dios es capaz de proveerte cosas materiales, cree también que Dios es capaz de proveerte personas, ¿ok? Nosotros somos un testimonio de eso, pero como les decimos, tienen que rendirse a Dios, tienen que darle eso a Dios y estar prestando atención cuando Dios traiga a una persona o cuando venga, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos una réplica, que yo le llamo los Ismael. Ustedes saben lo que estoy hablando, los Ismael, que es una réplica que casi siempre viene antes de el Israel, exactamente, del Isaac. Así que tengan pendiente, pero si usted está conectado con Dios y si tú estás prestando atención a su voz, yo te aseguro que Él te va a dirigir y te va a decir si esa persona es o no es. Exactly. So if you guys found value in this episode, make sure you guys hit the like button. Also, share this with someone. If you have a friend who is in the waiting season and you want to inspire them to look for God, to do it God's way, share this channel with them. We will be having a lot more topics like this in the future. With that said, thank you so much for joining us. God bless you, and we love you. Gracias a todos, bendición y hasta el próximo podcast.